¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Capítulo 2, versículo 5. El título del sermón es El mensaje de la cruz. Hoy es la tercera y última parte de esta serie que compone 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 hasta 1 Corintios capítulo 2, versículo 5. Hoy estamos terminando esto. También les animo a aquellos que hoy tal vez vienen por primera vez que puedan buscar en las redes sociales, ahí en YouTube también están los videos de las otras dos partes de esta serie de sermones, para que si usted tiene duda respecto a las primeras partes, puede chequear también ahí. ¿Está bien? Leemos entonces, sin más que decir, 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Al finalizar esta serie, he podido también volver a replantearme algunas cosas que creo que siempre deberíamos tener que observar. Me refiero a lo que cada cristiano busca al transitar el camino de Dios, y que no es ni más ni menos que responder a estas preguntas que a modo de introducción me hago. ¿Cómo saber si con mis palabras y con mis actitudes honro al Señor? ¿Alguna vez te preguntaste eso, me imagino? ¿Cómo saber si con lo que digo y con lo que hago estoy honrando a Dios? Otra de las preguntas que seguramente alguno de ustedes se ha hecho, y que yo también me hago, es ¿cómo tomar decisiones en mi vida que le agraden a Dios, que sean la voluntad de Dios? ¿Cómo decidir en mi vida, en todos los ámbitos de mi vida, cómo tomar decisiones que sean la voluntad de Dios? Me imagino que todos se han preguntado, ¿no? Cuando han tenido que decidir algo, decir, bueno, ¿cómo sé si lo que estoy por decidir hacer sea algo que le agrade a Dios o no? Y la última pregunta que me imagino muchos también se han hecho que están acá es, ¿cómo ser más eficaces en nuestro servicio en la iglesia local? Me imagino que todos de una manera u otra sienten el deseo de servir a Dios, muchos lo están haciendo, otros están comenzando, y todos se preguntan y decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para servirle mejor a Dios? Para que lo que hago para Dios sea aún mucho mejor. Bueno, me imagino que estas preguntas, todos los que están aquí en algún momento, se lo han hecho. Entonces, se han preguntado, bueno, ¿cómo saber si lo que estoy diciendo, si lo que estoy haciendo le agrada a Dios? ¿Cómo saber si las cosas que decido le agradan a Él? ¿Y cómo poder servirle mejor? Bueno, creo que el sermón de hoy va a contestar estas preguntas. Creo que el sermón de hoy es muy importante para poder ayudarte a responder eso. Así que si estás atento hoy, vas a poder tal vez encontrar la respuesta para esas preguntas si vos te la hiciste como yo. ¿Está bien? El apóstol va a terminar la apelación en esta sección a considerar el mensaje del Evangelio como fundamental para la vida de todos los creyentes. Esto es toda la temática de esta serie. ¿Está bien? La importancia de la palabra de la cruz, del mensaje de la cruz. Y para demostrarlo en este caso, él se acuerdan que él estaba explicando que es algo importante porque Dios lo encomendó, porque es el medio que Dios usa, él ha estado explicando todo eso. Pero para terminar en esta sección, lo que él va a utilizar, para hacerlo de una manera más simple, es
mostrando en su vida cómo el mensaje del Evangelio ha afectado su vida. Y por medio de darnos ese modelo, nos va a servir para tener una referencia para nosotros. ¿Está bien? Y para entender, si vos ves, estás ahí en 2 Corintios, fíjate que en el versículo 1, dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros, dice, ¿a qué va a apelar? A que los hermanos recuerden qué cosa. Su viaje misionero, el momento cuando él fundó la iglesia en Corinto. ¿Está bien? Él los lleva a recordar ese momento. Versículo 3 vemos que nuevamente él lo dice. Fíjense, y estuve entre vosotros. O sea, nuevamente, él va a utilizar estos versículos para hacerle recordar, decir, recuerden cómo fue mi manera de actuar entre ustedes, y a partir de eso es lo que él va a apelar. ¿Está bien? Recordar. No está utilizando otra cosa en este momento que no sea el testimonio de lo que él ha hecho con ellos. Por lo tanto, entonces, lo que vamos a hacer, si le parece, para comenzar, es leer a qué se está refiriendo. Bueno, gracias a Dios, en la palabra tenemos el momento ese, en el cual el autor de Hechos, Lucas, el médico amado, en el capítulo 18, registra justamente el trabajo de Pablo ahí en Corintio. ¿Está bien? Cómo él funda la iglesia. Lo quiero hacerle de entrada para que entonces vamos a ver cómo se relacionan. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5, se relacionan terrible con Hechos 18. ¿Está bien? Entonces, vamos a utilizar los dos textos como para tener y entender mejor. Uno va a complementar el otro. Dice Hechos capítulo 18, versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido a Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, ¿qué estaba haciendo Pablo? Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora más me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. ¿Está bien? Cuando entonces Pablo está diciendo, y estuve, recuerden que yo estuve, está hablando de esto. ¿Está bien? Versículos que hablan un poquito sobre lo que él hizo durante su ministerio en Corinto. En esta referencia que Lucas registra, encontraremos hermosas verdades que se van a relacionar con nuestra sección de hoy. Nuestro tema prosigue de la misma manera, especificando la última razón de la importancia del Evangelio de Cristo. El tema de todo nuestro texto es este. El mensaje de la cruz es fundamental porque afecta a nuestras vidas. El mensaje de la cruz es fundamental porque afecta a nuestras vidas. ¿De qué manera lo afecta? Bueno, de acuerdo a nuestro texto, lo afecta de 4 maneras. Lo primero que vamos a encontrar entonces en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1, es que el mensaje de la cruz es fundamental porque afecta a lo que hablamos. Esto encontramos en el versículo 1. Para comenzar, notamos que Pablo nos expresa respecto a que el Evangelio había afectado su manera de hablar. ¿Se acuerdan que él estaba hablando respecto a la importancia del Evangelio y cómo el Evangelio va obrando en nuestras vidas? Y fíjate lo que dice él. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Explica que su forma de hablar no había sido de la manera que ahora ellos admiraban de filósofos célebres de su época.
él había descartado los esquemas de la retórica para anunciarles el testimonio de Dios. Él está diciendo, recuerden que cuando yo fui y les hablé y les prediqué, no hice como los filósofos de su época. No utilicé los elementos de la gran elocuencia para hablarles. Sencillamente, ¿qué fue lo que hice? Les prediqué el testimonio de Dios. Les testifiqué sobre Dios. Les testifiqué sobre lo que Cristo hizo por ustedes. Tan sencillo como eso. Tan simple, pero tan profundo a la vez. Y le está aclarando por qué. Porque él está diciendo, ahora ustedes, en vez de mantenerse en esa forma, en vez de haber tomado esto para ustedes hablar de la misma manera, en vez de seguir ese ejemplo que les dejé, están admirando a los campeones de la retórica, los que hablaban de una manera tan elocuente, pero que su mensaje no impactaba los corazones. ¿Se acuerdan de lo que estuvimos hablando? La sabiduría de este mundo puede ser muy linda, puede tener muchos adornos, pero no cambia el corazón. Solamente eso lo produce el mensaje del Evangelio. ¿Y él qué le está recordando con esto? Él se lo ha dicho ya anteriormente. Ustedes, acuérdense, Dios determinó salvar a los pecadores por la locura de la predicación, por el mensaje del Evangelio. Ahora recuerden, cuando yo fui a ustedes, ¿qué hice? Les prediqué el Evangelio, les hablé sobre Cristo. No hablé de otra manera. No fui con excelencia de sabiduría. Fui porque realmente era la única forma. ¿De qué otra manera? Si hubiera traído otra forma de hablar, ustedes no hubieran sido lo que son ahora. Si son iglesia es porque se les predicó el Evangelio. Ni más ni menos. Este mensaje que para el mundo podía ser tan loco o insensato, era el medio poderoso que Dios usó para salvarlo. Como ya hemos visto, fuera de la locura de la predicación, no hay otro medio el cual pueda llevar a las personas al perdón de sus pecados y a una relación verdadera con Dios. Por lo cual, como no puede ser de otra manera, era el contenido esencial del mensaje del apóstol. Si vemos ahí en Hechos capítulo 18, versículo 5, ¿qué podía estar haciendo Pablo entonces? ¿Qué dice en nuestro texto? Y cuando Sila y Timoteo vinieron de Macedonia, ¿qué estaba haciendo Pablo? Pablo estaba entregado por entero, ¿a qué cosa? A la locura de la predicación. ¿Ves? De la misma manera entonces, hermano, un creyente que vive de acuerdo al Evangelio, que nuevamente, que ha sido impactado por el mensaje del Evangelio, que vive su vida al pie de la cruz, que tiene una vida enfocada en las cosas de arriba, no puede más que entregar su vida a dar testimonio del mensaje de la cruz. Esto que estaba haciendo Pablo, una vida entregada por entero a la predicación del Evangelio, es una vida que tiene que caracterizar a cada uno de nosotros. Debería decir ahí, y cuando los familiares de Sergio vinieron a la casa de Sergio, Sergio estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Y debería decir, cuando vinieron los amigos de Diego a verlo a Diego, Diego estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. No debería ser muy diferente para ninguno de nosotros. Cada uno de nosotros debería estar entregado por entero a la predicación del Evangelio. Pero ¿cómo logras eso? Bueno, viviendo de acuerdo al Evangelio. Cuando el Evangelio de Dios impacta tu vida de esa manera, es que entonces podés estar entregado a esta forma de vivir. Para decirlo de otra manera, solo un creyente que pone su mirada constante en la cruz es un creyente que puede testificar correctamente de Cristo, de su Evangelio y de lo que la obra salvadora de Dios ha hecho en él. Y podemos dar dos ejemplos a modo de ilustración. Dos personas que tuvieron un encuentro real con Cristo. Dos personas comunes y corrientes como nosotros, con sus problemas como nosotros, con sus pecados como nosotros, que al encontrarse con Jesús, fijémonos la actitud que tienen. La primera persona es una mujer, que ni sabemos el nombre, la samaritana solamente, dice la Biblia, ahí en Juan capítulo 4, versículo 25. La mujer ha terminado de hablar con Jesús, Jesús le dice todo sobre su vida, Jesús le muestra la necesidad y le termina diciendo esto, le dice a la mujer le dice a Jesús, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo,
y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y entonces, ¿qué le dice Jesús? Jesús le dijo, yo soy. Ese que está esperando, soy yo. Ese del cual vos estabas y tu ciudad y tu pueblo hablan que va a venir, soy yo. Yo soy el que habla contigo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con esta mujer? Versículo 39. Y muchos de las... Dice que cuando terminó de escuchar esto, ¿qué hizo la mujer? Dejó su cántaro. ¿Y a dónde fue? A la ciudad. ¿Y qué fue decirle? Miren, encontré uno que me dijo de todo. Este me parece que es el Cristo. ¿Qué hizo? Testificar. Todo lo que había en mi corazón, él ya lo sabía. No puede ser otro que no sea Cristo. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por quién? ¿Por el testimonio de quién? De la samaritana, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más, obviamente, por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu testimonio, por lo que vos nos dijiste, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este Jesús es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Ven? ¿Ven qué produjo en esta mujer? Se encontró con Jesús. ¿Qué va a hacer ahora? Dejó todo, tengo que ir a contarle a otro, dar testimonio de lo que Él hizo conmigo. Ahora fíjate otro caso. El endemoniado gadareno es otro caso también que tenemos aquí. Marcos capítulo 5, versículo 19. Te lo cuento rápido, decidí no tomar todos los versículos. Bueno, este era un hombre que estaba ahí encerrado en el cementerio, no lo quería nadie. Era indomable, un tipo atado con cadenas y las rompía, y se rompía la cabeza con piedras, nadie lo podía sujetar. Hasta que vino Jesús y cambió su vida. Cambió su vida. Obró en él, tuvo un encuentro con el Jesús. ¿Y qué pasó? ¿Qué quiso hacer enseguida? Déjame que te quiero seguir. Déjame seguirte. Quiero ser tu discípulo. Quiero seguirte. Pero Jesús, no es que no quería hacer que lo siga, porque ¿cómo no va a querer Jesús eso? Pero lo que acá Jesús le dice, hay algo más importante que tenés que ir a hacer ahora. Hay algo importante. ¿Qué le dice? Jesús no se lo permitió, no le dije, no me sigas, pero tenés que hacer algo. Le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Y qué hizo este hombre? Dijo, no, como él no me deja seguirlo, yo ya está, me pierdo. No, ¿qué dijo? Y se fue el hombre, ¿y qué hizo? Comenzó a publicar en Decápolis, empezó a dar testimonio de cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Ven? Una persona que tiene un encuentro real con el Señor no puede sino ir a dar testimonio de lo que Cristo ha hecho por él. ¿Qué frutos vemos en ellos? Al conocerlo, su vida no fue la misma, y como ya no fue igual, no podían dejar de testificar lo que Cristo había hecho. Debemos fortalecernos a sí mismos en todo momento, ya que ser fieles en testificar es una lucha con nuestra carne que muchas veces nos quiere hacer avergonzar al compartir el testimonio de Dios a otros, ya que eso muchas veces sabemos y entendemos que va a generar aflicciones para nuestra vida. ¿Cuántas veces luchamos con nuestra carne de no querer testificar a otros? Escuchamos que personas que están a nuestro alrededor nos abren ahí una oportunidad para hablarle, y estamos ahí, le digo, no le digo, pero si le digo, ¿qué va a pensar de mí? Y si le digo que es un pecador, no, mejor le digo que Dios quiere tener una relación con él más, pero no le digo del arrepentimiento. No le voy a decir que se tiene que arrepentir, no le voy a decir que es un pecador y se va al infierno. No, voy a tener cuidado, ¿no? Entra esa vergüenza. ¿Por qué? Porque muchas veces predicar el evangelio va a generar rechazo de las personas. Para muchos va a ser el medio. Dios te va a usar para que la persona conozca al Señor, pero para muchos va a ser un rechazo, un odio tal vez en el trabajo. Van a tener algunos por vos. Un odio en el colegio van a tener algunos por vos. A muchos no les va a gustar que le digan que sos pecador y que si no se arrepiente y cree en Jesucristo se va a ir al infierno.
Pablo tenía muy claro esto y entonces exhorta a su hijo espiritual Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 8 y le dice: por tanto, le dice Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso del Señor, preso por el Señor, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences, Timoteo. Sé que ves en mí que por haber predicado el Evangelio hoy estoy preso, pero no importa. Participa de esas aflicciones. No te avergüences. No intentes hacerla cómoda que hacen muchos, que para quedar bien con las personas no le dicen la verdad. Predica el Evangelio y si tenés que sufrir por eso, hacelo con gozo. Hacelo con gozo. Una observación más que podemos hacer según el texto de Hechos 18, fíjense que dice en el versículo 5, dice que el apóstol estaba abocado por entero en la predicación de la palabra, testificando, ¿qué cosa? Que Jesús era ¿quién? El Cristo. Él estaba abocado testificando. Y en el original la palabra utilizada por Lucas nos da la idea de alguien que testifica de una manera intensa. Esta idea de testificar es alguien que está testificando, pero con intensidad, con fuerza. O sea que el deseo de Pablo no era el de ser visto preferentemente como alguien elocuente al hablar, sino lo que él buscaba por sobre todas las cosas era que con gran intensidad él podía testificar de quién es Jesús. ¿Qué es lo que él estaba buscando con esto? ¿Por qué testificaba de esta manera? Porque lo que él buscaba es que las personas no vieran en él un gran predicador, sino que las personas vieran a Cristo. Esta idea de él de testificar de esta manera era porque no quería que las personas se centraran en lo que él era, sino en el mensaje que él daba. Que las personas pusieran su vista no en él como un gran predicador, sino en Cristo como un gran Salvador. Eso era el punto. Por eso testificaba con esta intensidad. A veces, hermanos, al testificar, muchos cometen el error de hablar mucho sobre ellos y poco sobre Cristo. No sé si usted ha estado alguna vez en algún lugar donde alguien pasaba y contaba un testimonio. Quiero contar un testimonio y está 20 minutos hablando sobre lo que a él le pasó. Y que le pasó esto, y que hizo esto otro, y que le hizo esto, y que hizo esto mal, y que pasó esto mal, y que estando en ese mal alguien le habló, y entonces el coso. Y al final por ahí dice tal vez, bueno, pero Cristo me cambió y ahora estoy acá. ¿Qué hizo? Hablar todo de él. ¿En quién hizo que todos miraran a él? Que Dios nos guarde de ese error, hermano. Y no está mal que a veces podamos contar lo que éramos y lo que Dios, pero que pongamos énfasis no tanto en quién éramos nosotros, sino pongamos énfasis en lo que Dios hizo. Que ahí esté el énfasis en nuestro testimonio. Algunos cuando dicen, bueno, tengo que testificar, piensan que solamente contar lo que Dios hizo por ellos. Lo que eran y desastre que eran y cómo ahora Dios los prosperó y se olvidan de poner el énfasis donde verdaderamente tienen que poner, que es en la obra de Cristo en la cruz. Ahí es donde tiene que estar el énfasis de nuestro testimonio, no en nosotros, sino en Jesús. Que sea el Señor puesto en alto a la hora en que nos toque testificar y no en nosotros. Ya hemos hablado en otro momento sobre el entre los nacidos entre mujeres el más grande, como fue Juan el Bautista. Y dice, le preguntaban a Juan, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él dijo, no soy Elías. Él le dijo, le preguntaron, ¿eres tú profeta? Y él respondió, no soy profeta. Entonces le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices tú de ti mismo, Juan? Y él que dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías.
soy una voz. No soy nada. Yo no soy nada, soy una voz simplemente que traigo un mensaje. Si te acordás lo que leímos hoy, que leyó Teresita, ¿qué decía? ¿Se acuerdan quién escribió el Evangelio? El apóstol Juan. ¿Qué dice? Jesús habló entonces ¿con quién? Con el discípulo a que él amaba. ¿De quién estaba hablando? De él mismo. Pero él no quería tampoco traer atención sobre él. Juan no estaba interesado, por eso hablaba de él en tercera persona. No estaba interesado en que las personas notaran a él en el mensaje. ¿A quién quería poner por sobre todas las cosas en valor? ¡A Cristo! ¡A Cristo! Que Cristo sea levantado, que Él sí sea exaltado. Nosotros no. Nosotros no. Somos voces que clamamos simplemente, diciéndole a las personas, corran a Cristo, vayan a Él. ¿Y cómo será? Que fíjense ahora la actitud de Juan ahora hablando en versículo 34 de Juan 1. Y yo le vi y he dado testimonio ¿de qué? De que Jesús era ¿quién? El Hijo de Dios. De Él sí voy a hablar testimonio. Y Juan luego va a decir en el siguiente más adelante, este Jesús, el que estás viendo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De mí no voy a decir mucho, voy a decir que soy una voz nomás, pero de Él sí voy a dar testimonio. Él es el Cordero prometido. Él es aquel del cual prometieron los profetas. Él es el que va a tomar el lugar de Moisés, el profeta que Dios iba a mandar. Él es el prometido desde Edén. Él es del cual habla todo el Antiguo Testamento. Él es, este es. De Él sí hablamos, no de nosotros. Seamos fieles testigos del Señor, dando nuestra vida en ello, tal como Él lo mandó hacer antes de ascender a los cielos. ¿Qué fue lo último que Jesús les dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Pudieron estos 500 que estaban ahí, tal vez escuchando en el monte, hacer esto? No. Por eso entendemos que este mismo mandamiento es para nosotros. Para que también nosotros, junto a estos discípulos primeros, seamos testigos hasta lo último de la tierra. Aunque sea, me conformo a decir, hasta lo último de la matanza, que ya es grande para hacerlo, ¿no? Hasta el último lugar de la matanza. Calderón de la Barca al fondo, allá, hasta lo último. Barrio Independencia, Loma del Mirador y yendo para el lado de Tapiales, hasta lo último de nuestro barrio, puedan saber y conocer que hay un Salvador que vino a dar la vida por ellos. ¿Cómo se llama? Cristo Jesús. Que ellos puedan conocer. Y tenemos que dar nuestra vida por ello. Esta idea acá de me seréis testigo es alguien que da testimonio no solo por sus palabras, con toda su vida. Dispuesto a dar su vida por testificar sobre su Señor. Siguiendo adelante vemos lo siguiente. El mensaje de la cruz es fundamental, no solo porque afecta nuestras palabras, sino también nuestras decisiones. Versículo 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Luego de expresar de qué manera había hablado durante su tiempo, ahora apunta a contar por qué había hablado. Él le dijo primero, ¿se acuerdan que cuando yo fui a ustedes, no fui con grandes palabras elocuentes, sino les prediqué el mensaje, el Evangelio? Y acá está diciendo no, y solamente hablé de Cristo y de este crucificado. Ahora, Él nos confiesa aquí que no había sido por casualidad. No es que Él dijo, bueno, me parece que lo que voy a hacer es que voy a utilizar en Corinto la estrategia de predicar de esta manera. O no dijo, bueno, qué lindo que son estos corintios, les voy a predicar
así. No. ¿Qué dice? Él se lo había propuesto. Él decidió, él dijo, voy a predicar de esta manera. Decidió decir, mientras esté en Corinto, no va a haber en mis palabras, no va a haber en mi mensaje, no va a haber en mi contenido otra cosa que no sea hablar de Cristo y de este crucificado. No me verán hablando de otra cosa. Mi mensaje central va a ser ese. ¿Qué era lo que él se había determinado a hacer? No saber entre ellos cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Su estrategia no era algo nuevo, no es que dijo, bueno, en Corinto. Toda la vida de Pablo fue así. En Atenas, en Corintio, en Éfeso, en donde fuera. Él había tenido esta misma idea, esta misma decisión. Donde vaya voy a hablar de Cristo y de Él crucificado. Fue el motor de todos sus viajes, de cada momento de su vida, a partir del momento al cual fue llamado a ser parte del cuerpo de Cristo, su iglesia. Su único deseo es que su Salvador fuera conocido por donde quiera que Él fuera, que el Evangelio fuera escuchado por cada persona a la que Dios le diera oportunidad de poder hablarle. Si ese era el plan de Dios para Él, ¿cómo podría actuar de otra manera? Si Dios lo había encomendado a predicar el Evangelio, ¿qué otra cosa podría decidir hacer? Hoy escuchaba a la mañana un pastor que hablaba de esto y decía, cuando hablamos de Mateo capítulo 28, versículo 19, id a ser discípulo, dice, el versículo más aprendido por todos, pero tal vez el menos aplicado por la iglesia. Sabemos que tenemos que predicar el Evangelio, sabemos que tenemos que hacer discípulos. ¿Cuánto de nosotros invertimos tiempo en discipular a otro? ¿Cuánto nos cuesta? Pero Pablo, que tenía un concepto claro de la cruz y del mensaje de la cruz, sabía de que Dios le había encomendado predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué decidió hacer? Que todo lo que haga gire en torno de Cristo y de Él crucificado. Y la realidad para cada creyente es que un corazón que se pone a los pies de la cruz ve afectadas sus decisiones de acuerdo al mensaje del Evangelio. Él decidió lo que decidió, ¿por qué? Porque su vida estaba siendo afectada por el Evangelio. Entonces lo que hacía, lo hacía justamente por el Evangelio. Si vemos, ¿se acuerdan el versículo de Hechos 18? ¿Qué estaba haciendo con Aquila y Priscila? ¿Qué estaba haciendo él? Trabajaba con ellos. Hacía tiendas. ¿Para qué? Para, por medio de lo que ganaba con eso, sostener el ministerio evangelístico que estaba haciendo. ¿Ven? No trabajaba para tener un mejor auto. Y no está mal tener un mejor auto, pero digo, todo lo que hacía, lo hacía pensando en propagar más el mensaje del Evangelio. Todo lo que hacemos tiene que pasar por la cruz. Todas las decisiones que tomes en tu vida tienen que ser así. Todo. Todo lo que se define hacer tiene que ver de acuerdo a la ciudadanía que se le ha otorgado. Y eso incluye no solo su manera de vivir en alejarse de los pecados que antes amaba, sino también a todas las decisiones que se vayan tomando en su vida. Para dar unos ejemplos, a modo de ilustración, uno dice, bueno, voy a buscar un nuevo trabajo. Bien, y en ese trabajo, ¿cómo vas a estar? Y bueno, voy a trabajar todos los días unas 12 horas, más 2 horas de viaje, de ida y de vuelta, son 16. ¿Y cuánto va a buscar el Señor? Y bueno, pero tampoco puedo todo. No. Y no, voy a buscar un trabajo, a veces me va a tocar trabajar los domingos, no voy a poder ir a la iglesia, pero bueno, Dios sabe. Sí, Dios sabe que ese trabajo no es para vos. Tenés que entender que las decisiones tienen que ser tomadas de acuerdo a la palabra de la cruz. Tenés que indagar y decir, ¿esto que voy a hacer va a afectar mi servicio al Señor? Sí, porque tal vez no voy a poder buscar tanto como antes. Y bueno, si no vas a poder buscarle tanto como antes, no vas a poder servirle como antes. Entonces no es.
y me va a dedicar mucho tiempo, no voy a poder tal vez concurrir a lo que hacemos, no voy a poder, entonces no. Un nuevo trabajo, una carrera a estudiar, el hogar que formamos y aún cosas más simples como puede ser cómo nos vestimos, cómo tratamos a nuestro esposo, a nuestra esposa y a nuestros hijos, cómo nos conducimos a la iglesia local, cómo usamos nuestros recursos como el tiempo y el dinero, tienen que ser filtrados por el mensaje de la cruz. Decir, bueno, voy a ayudar, voy a poner esta ofrenda para la iglesia, para que puedan entonces comprar más tratados, para que puedan comprarse mayores materiales para discipular a los hermanos, para los hermanos que tienen que viajar y que quieren venir a la iglesia y puedan escuchar la palabra, puedan venir. Esa es una forma de decidir de acuerdo a la palabra de la cruz. Voy a comprar una casa que me quede cerca de la casa de los hermanos. No una casa que sea muy grande y que con eso me adeude y no pueda ofrendar. Y si bueno, me compro una casa, me va a salir tanto, voy a pagar una cuota de 10.000 pesos por mes. ¿Y cuánto gana vos? 12.000 pesos por mes. Y seguro que no va a poder poner ni un peso de ofrenda. ¿Me entendés lo que es decidir de acuerdo al mensaje de la cruz? Tan simple como empezar a filtrar tus decisiones. Me voy a poner de novia con esta chica, pero ella no conoce al Señor, no importa, yo la voy a traer al Evangelio. No, busca una mujer que te ayude a que juntos puedan servir a Cristo. Busca un hombre piadoso, una mujer piadosa. Porque de esa manera vas a poder ver más el Evangelio, vas a poder servir mejor al Señor. Busca una compañera que le guste evangelizar, que le guste predicar. Moldea tus decisiones de acuerdo al mensaje de la cruz. A modo de aplicación nos encontramos ante esta realidad. Cuando hacemos planes en nuestra vida, ¿cuál es nuestra motivación al hacerlo? ¿Es el Evangelio? ¿Es la cruz? ¿Nuestra forma de vida en cuanto a las decisiones que tomamos tiene que ver con eso? Si vas a trabajar en tal lugar, si vas a estudiar tal cosa, si te vas a casar con tal persona, si te va, lo que hagas, estás poniéndolo al mensaje de la cruz adelante para que entonces tu decisión sea la adecuada. ¿O estás tomando la decisión para tu provecho personal? Y veremos un ejemplo en el apóstol constantemente respecto a una vida que ha tomado decisiones de acuerdo al Evangelio y al tesoro que ha encontrado, o sea, Jesucristo. Fíjense lo que él define, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, versículo 4. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene, yo más. ¿Qué dice pues más adelante? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. O sea, yo puedo vivir una vida re cómoda y todos me van a honrar porque yo tengo una muy buena... Pero ¿qué hizo él? ¿Qué decidió? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Tomó una decisión. Todo eso que era para el mundo, para mí no es nada. Yo decido que son como pérdida. ¿Por amor de quién? De Cristo. El Evangelio cautivó tanto el corazón de Pablo que dijo, todo eso es como nada. ¿Y cómo es en nosotros? ¿Cómo es en vos? ¿Cómo está siendo en vos hoy? Las decisiones que tomaste, las decisiones que estás tomando, las que estás pensando en tomar, ¿están pasando por la cruz? ¿La estás filtrando por el mensaje de la cruz? Un mensaje que habla de
dar antes que recibir, que habla de entregarse para los demás. Tercera parte habla de que el mensaje de la cruz es fundamental porque afecta nuestras actitudes. Versículo 3. Dice Pablo, y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Nuevamente él apela a hacerles recordar cómo había sido su manera de conducirse. La Biblia no nos da aspectos muy claros de los motivos que podrían haber afectado a Pablo a actuar con debilidad. La Biblia no nos dice qué lo llevó a estar de esta manera muy claramente, que estuviera con tanta debilidad y con mucho temor y temblor, pero sí podemos determinar al menos dos cuestiones importantes. Lo primero que podemos entender por medio de esto que está diciendo Pablo es que el apóstol no era ningún superhombre. O dice, acá pasa que era Pablo, y Pablo, bueno, era Pablo. No era ningún superhombre, no era ningún superhéroe. No hay en la Biblia ningún superhéroe fuera de Cristo. Todos los demás fueron hombres, instrumentos en la mano de Dios. Y Pablo lo deja bien en claro. Cuando estuve con ustedes, estuve con mucha debilidad, con mucho temor, con mucho temblor. Al igual que cualquier otra persona, él se podía sentir abrumado y temeroso muchas veces por el peso de la obra que estaba llevando a cabo. Se sentía abrumado. Fíjate que en Hechos 18, versículo 9, el mismo Señor tiene que alentarlo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas. Si el Señor le está diciendo a Pablo, no temas, ¿cómo estaba Pablo? Con temor. No era un hombre superdotado, tenía temores, tenía temor, sufría. Muchas veces habrá decepcionado, muchas veces habrá sentido solo. Pero el Señor estaba con él y le dice, no temas, sino habla y no calles. Versículo 10, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. El Señor mismo tuvo que alentarlo a Pablo, porque Pablo se sentía débil. Era un hombre como vos y como yo, un ser humano como nosotros, un cristiano que también sufría, que también a veces tenía miedo, se sentía débil. Así que esto podemos saberlo y tener claro. Él también era un hombre como nosotros. Pero también podemos notar por esto que siempre él recalcaba que no ponía su confianza en sus capacidades naturales ni en sus habilidades personales, sino en el poder que provenía de Dios. Todo el tiempo él aclaraba, todo lo que hago, todo el éxito que he tenido en estos viajes, hasta donde he ido, no ha sido por confiando en lo que yo tenía, sino en lo que Dios ha permitido hacer. Él lo aclara en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro, ¿en dónde? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de quién, no de nosotros. Imposible que sea de mí esto. Esto tuvo que ser el poder de Dios obrando. El Señor Jesús se lo dijo, ¿se acuerdan cuando le dice, vayan y hagan discípulos? Hasta el fin del mundo, por todos lados hagan discípulos. Pero ¿qué le dice? No vayan todavía. Primero quédense ¿en dónde? En Jerusalén. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ahí me van a ser testigos. No pueden hacerlo por ustedes mismos. Son incapaces de ustedes de ser testigos por ustedes mismos. Pero en el poder del Espíritu Santo pueden, sí que pueden testificar de mí, pueden hacer discípulos, pero por mi poder. Yo los voy a usar. ¿Para qué? Para mostrar mi gloria. ¿En qué? En que usé vasos de barro. De esta manera notamos que el creyente que ha visto el poder del mensaje de la cruz, que para los que se pierden es una locura confiar en un Mesías colgado del madero, pero para nosotros salva vida y transforma corazones, no puede encontrar jactancia o algo en lo cual se pueda enorgullecer en su manera de vivir.
Como ya se expuso unos versículos antes, ¿se acuerdan? El que se va a gloriar, que se gloríe solamente en el Señor. Nuevamente se nos presenta ante nosotros la realidad que los cristianos tienen a la cruz como el eje de su vida y por lo tanto, si están de esa manera, ven como fruto que su forma de actuar es la más humilde de todas. Alguien que ha sido afectado por el Evangelio, que constantemente es afectado por el Evangelio, es una persona que en sus actitudes muestra humildad. O para utilizar otras palabras, solo un creyente que constantemente expone sus actitudes al mensaje del Evangelio puede vivir de una manera humilde. Una vez tenía un amigo creyente que decía, a mí no me sale esto de ser humilde. Si esa fue la manera en la que vivió nuestro Señor. Un creyente orgulloso de sí mismo, que confía en sus propios recursos o de corazón altivo, es una contradicción. No existe un cristiano orgulloso. No podría existir, es una contradicción. Es como cuando decimos un cristiano que no se congrega en una iglesia local, es una contradicción. Y no solamente es una contradicción, es el peor testimonio que se puede dar de Cristo. Un cristiano que no actúa con humildad, no solo ante Dios, sino ante sus hermanos en la fe y aún ante los incrédulos, no da frutos que exalten el nombre del Señor. Podemos leer algunos de esos versículos. Juan capítulo 13, versículo 13 al 15. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Un cristiano, un discípulo de Cristo está dispuesto a lavarle los pies a sus hermanos, dispuesto a servirles. A todos por igual, no solamente le lavo los pies al que me conviene a mí, o con el que me llevo bien, a todos mis hermanos, aún al que no lo soporto. Tengo que lavarle los pies. Y si te quedan dudas de la humildad que tuvo el Señor, aún Él le lavó los pies a Judas. Al que lo iba a traicionar, a ese también le lavó los pies. Por eso que me digas de que un cristiano que hace acepción de personas, que no trata a todos por lo mismo, es una aberración para el Señor. Hermanos, si tal vez una persona que te está costando tratar a todos por igual, hermano, arrepentite. Pedile al Señor que te ayude. Si no estás amando a todos por igual, no estás mostrando lo que Cristo es en tu vida. Romanos capítulo 15, versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, como Él fue, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, de acuerdo a esto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, ¿para qué? Para gloria de Dios. Hacer acepción de personas entre nuestros hermanos no glorifica a Dios. No amar a todos nuestros hermanos por igual no glorifica a Dios. Contala como quieras, pero no es. Porque Cristo no fue así con nosotros. Nos recibió a todos por igual. Fue paciente con cada uno de nosotros. Fue amoroso con todos nosotros. Alguien en esta
actitud debe correr a la cruz arrepentido, ya sea porque tal vez tenga que dudar si realmente es cristiano y por ello debe buscar auxilio en un Salvador, o porque entonces es un cristiano inmaduro y necesita considerar a su Señor que era manso y humilde de corazón. La pregunta es también para nosotros: ¿cómo son nuestras actitudes? ¿De qué manera actuamos? ¿La gente se puede parar ante vos y ver tu humildad? Yo escucho muchos que se llaman a ellos mismos humildes, pero eso ya les quita humildad. Pero las personas, ¿ven en vos una persona humilde? Realmente una persona se puede y decir: yo me puedo acercar con tranquilidad a este hermano porque es un hermano humilde. ¿Puede alguna persona tal vez ir y decir: yo puedo corregir a este hermano porque es un hermano manso y humilde, me va a escuchar? ¿O es que las personas dicen: no, mira, tal hermano no, es difícil poder acercarse y hablarle porque es medio duro, ¿viste? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto así? En el matrimonio puede pasar esto así, que el esposo tenga miedo de decirle las cosas a su esposa porque su esposa sabe cómo le va a responder, o que la esposa tenga miedo de decir las cosas a su esposo supuestamente cristiano y que para muchos es un ogro, ¿no? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué me va a responder? ¿Puede ser esto así? ¿Ven por qué necesitamos ir todo el tiempo a la cruz? ¿Ven? Yo lo estaba repasando y decía: Señor, ¿cuánto tengo que volver a la cruz todos los días? Porque muchas veces mis actitudes no son las que tendrían que ser. Por último, para terminar, el mensaje de la cruz es fundamental porque afecta a nuestro servicio a Dios. Él dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Encontramos entonces como conclusión que una vida afectada por el Evangelio, en tus palabras, en tus decisiones y en tus actitudes, obviamente va a afectar a tu manera de servir a Dios. Vos decís, ¿se acuerdan que una de las preguntas que dijimos al comienzo, cuál es? Señor, ¿cómo puedo servirte mejor? Bueno, para poder servirle mejor necesitas ponerte a la cruz. Porque al ponerte en la cruz, tus palabras van a cambiar. Porque al ponerte en la cruz, tus decisiones van a cambiar. Y porque al ponerte en la cruz, tus actitudes van a cambiar. Y por lo tanto, si cambian tus palabras, si cambian tus decisiones y si cambian tus actitudes, tu forma de servir a Dios va a cambiar. Va a ser mejor. Sea lo que sea que hagas. Sea lo que sea que hagas. Y lo que vemos aquí es justamente un resumen de lo que Pablo viene diciendo. Fíjense qué dice primero: ni mi palabra ni mi predicación fueron de esta manera. O sea, sus palabras afectadas por el Evangelio. Después, ¿qué dice? Sino con demostración del Espíritu. O sea, no basado en mi fuerza, sino en el poder de Dios. Evangelio transformando sus actitudes. Y por último diciendo: ¿para qué hice esto? Para que la fe de ustedes no esté basada en mi capacidad, sino en el poder de Dios. O sea, hice esto porque el Evangelio modificó mis decisiones. ¿Ven? Entonces, Evangelio modificando palabras, modificando actitudes, modificando decisiones, modifica la forma en que servís a Dios. En el caso de él, en la palabra. Él estuvo trabajando, sirviendo a la iglesia, plantando iglesias, estuvo trabajando predicando el Evangelio, estuvo trabajando formando líderes, estuvo trabajando enseñando toda la palabra de Dios. Todo su ministerio se basó en una comprensión todos los días del Evangelio, en una vida que día a día era impactada por el Evangelio. Por eso era eficaz. Por eso era eficaz. Y tenemos diversos textos de la Biblia en los que el Espíritu inspiró a los escritores a contarnos sobre ello, no para exaltar a Pablo, sino para demostrar que solo un servicio eficaz en la obra de Cristo se puede basar en estos principios.
Fíjense, por ejemplo, Hechos capítulo 20, versículo 17. Él está hablando con los ancianos. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado. Acá ya está hablando con la gente de Éfeso, ya no es Corinto. Me he comportado vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor, ¿cómo? Con toda humildad. ¿Y cómo más? Y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por todas las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Había trabajado de esa manera. Ahora, bueno, era Pablo hablando del mismo, ¿no? Mirá, fíjate lo que hace en el versículo 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y fíjense el testimonio de los hermanos de Éfeso. ¿Qué hacen ellos? Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que ya no verían más su rostro. Y lo acompañaban al barco. Era verdad lo que él estaba diciendo. Los ancianos de Éfeso nos muestran que es verdad. Que era verdad. Daban testimonio de que el ministerio de Pablo había sido así. Por eso lo abrazan. Porque vieron en él a alguien que servía de esa manera, como él había dicho. Solo les puedo leer un versículo más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo el valor en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no precedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y después siga leyendo todos esos textos. Ya se nos pasa la hora. Pero, ¿ven? Demostración. Después tiene también otros versículos más para leer. Un ministerio eficaz porque está basado en el Evangelio. Un ministerio que ha sido afectado por el Evangelio. Si ese era el patrón para servir a Dios eficazmente para Pablo, de la misma manera lo tiene que ser para nosotros. Creyentes que son afectados por el Evangelio de Cristo constantemente son capaces de dar fruto en sus palabras, sus actitudes, sus decisiones y por lo tanto en su servicio a Dios. A veces nos preguntamos cómo podemos ser más eficaces en nuestro servicio al Señor y solo pensamos en buscar mejores estrategias, cambios de métodos o buscar material de apoyo que nos ayude a ser más competentes en todo lo que hacemos. Y aunque todo esto está muy bien y sea necesario, no deberíamos olvidar de procurar lo mejor, lo que más va a influir en ser cristianos más maduros y por ende más útiles en la mano de Dios. Eso ocurre cuando diariamente nos exponemos al Evangelio de la cruz. Solamente así. ¿Es el camino más sencillo? Definitivamente no lo es, ya que la cruz expone mis debilidades, expone mis defectos y cuánto aún me falta por cambiar. Pero lo que tiene de doloroso, lo tiene a su vez de hermoso, al poder comprobar con mayor comprensión cuánto Dios me ama y por medio de eso nosotros poder amarlo más a Él y a nuestros hermanos. Ponerme ante la cruz demuestra lo que soy, claro que sí, pero al ver lo que soy veo cuánto Él me amó, que aún siendo lo que soy me salvó con mis errores. Y al comprender cuánto me ama, es entonces que puedo amarlo más a Él y más puedo amar a los hermanos y más puedo cambiar mi manera de actuar. Y alguno me sigue diciendo, lo que pasa es que yo soy medio duro de carácter. Anda a la cruz entonces. ¿Qué esperás para ir a la cruz si ves que todavía sos una persona dura de tratar? Si ves en vos tanta maldad, anda a la cruz.
Andá a la cruz. De esta manera cumpliremos el más alto propósito, que es que nuestro Señor reciba toda la gloria y que al deleitarnos en su amor nos sintamos cada día más satisfechos en Él. Vamos a orar, hermano.